Soy Emilio Pantoja García, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Soy sociólogo político y quiero analizar con ustedes hoy el resultado del plebiscito de estatus que se celebró el pasado 3 de noviembre de 2020 en Puerto Rico. Como ustedes saben, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Puerto Rico, definido jurídicamente por Estados Unidos, es una posesión, un territorio que pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Como yo le explico a mis estudiantes, mi barbita es parte de mí, mis zapatos me pertenecen. Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, es un territorio que fue tomado por un acto de guerra en el año 1898, fue cedido por España a Estados Unidos como parte de las negociaciones del Tratado de París, luego de la guerra hispano-cubano-norteamericana. Cultural e históricamente hablando, los puertorriqueños somos una nación latinoamericana que no ha conseguido su independencia. A partir de 1898, Puerto Rico fue regenteado, fue gobernado como una colonia clásica, con gobernadores norteamericanos. Entre 1898 y 1900 fueron gobernadores militares y luego gobernadores civiles nombrados por el presidente de los Estados Unidos con el consentimiento del Senado de los Estados Unidos. En 1946, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se acuerda desmantelar los imperios que habían llevado a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, se le reta a los Estados Unidos y qué va a hacer con sus territorios. En el caso de Puerto Rico, que era la colonia económica y militar más importante de los Estados Unidos, se inicia un proceso en 1946 con el nombramiento del primer gobernador puertorriqueño, don Jesús T. Piñero. En el 1948 se aprueba la ley del gobernador electo y se elige el primer gobernador puertorriqueño, don Luis Muñoz Marín. Y en el 1952, luego de un proceso político complicado y largo, se concede a Puerto Rico, se delega al Congreso, que tiene la soberanía de los Estados Unidos, de Puerto Rico, le delega a Puerto Rico ciertos poderes a través de una ley, un pacto, dicen ellos, que se llama el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ese Estado Libre Asociado es una fórmula que dejó abierta la posibilidad de mover a Puerto Rico en la dirección eventual de la anexión como Estado de los Estados Unidos o de la independencia como nación latinoamericana. Desde el principio hubo problemas y contradicciones en términos de la aceptación del Estado Libre Asociado como un estatus que había logrado la autodeterminación y la autonomía para Puerto Rico. Se seguía cuestionando por la comunidad internacional, por los puertorriqueños y por los norteamericanos si Puerto Rico seguía siendo una colonia, lo cual llevaría a la promesa o a la petición de una ampliación de poderes para el Estado Libre Asociado. En el año 1963, con la elección del presidente John F. Kennedy, Luis Muñoz Marín empieza a negociar esta extensión de nuevos poderes, esta revisión del Estatuto del Estado Libre Asociado y acabando de ocurrir la Revolución Cubana y elaborándose la política de Alianza para el Progreso, Luis Muñoz Marín negocia con Kennedy la colaboración de Puerto Rico en promover la Alianza para el Progreso en América Latina a cambio de la expansión de estos poderes. Luis Muñoz Marín era muy conocido de los líderes de lo que se conocía como la izquierda democrática en Venezuela, en Costa Rica, Figueres, en República Dominicana, Juan Bosch, en Venezuela, Rómulo Betancourt, y por lo tanto empieza a tratar de usar sus buenos oficios a cambio de esta renegociación. Esto llevará a la segunda consulta de estatus en Puerto Rico en 1967. Luego habrá 5 consultas adicionales en el 93, 98, 2012, 2017 y 2020, todas bajo el Partido Nuevo Progresista, el partido anexionista de Puerto Rico.
En la contienda de 1967, el Estado Libre Asociado ganó con un 60%, la estadidad logró un gran ascenso a 38.8% y la independencia, boicoteada por el Partido Independentista Puertorriqueño, tan solo alcanzó menos de 1%, 0.6%. Curiosamente, con la muerte del presidente Kennedy, cuando el representante del Estado Libre Asociado y del Partido Popular Democrático fue a llevar los resultados a la Casa Blanca, Lyndon B. Johnson, el sucesor de John F. Kennedy, se rehusó a recibirlo y se colapsaron los planes de una renegociación del Estado Libre Asociado, una culminación le llamaban, o ampliación de poderes internos. Lo cual llevaría entonces en el 1968 a la fundación de un nuevo partido, el Partido Nuevo Progresista, que junto a la división del Partido Popular llevarían al triunfo por primera vez de un partido estadista en la posguerra. Ese triunfo del Partido Estadista, del Partido Nuevo Progresista bajo don Luis Ferrer, llevaría a los puertorriqueños a replantearse la posibilidad de lograr la estadidad, viendo que el partido comenzó un proceso de alternancia política con el Partido Popular entre 1968 y hasta el presente prácticamente, pero ya para el año 1993, habiendo ganado varias elecciones, el Partido Nuevo Progresista se siente lo suficientemente fuerte como para celebrar un segundo plebiscito de estatus en el cual nuevamente se enfrentaron la independencia, el Estado Libre Asociado y la estadidad. En ese plebiscito de 1993 gana el Estado Libre Asociado con 48.6%, la estadidad logra un 46.3%, que es casi un 7,5% más que en el plebiscito del 67, la independencia logra un 4.4%. Se sienten fortalecidos, pero todavía no ganan. A partir de entonces, el Partido Nuevo Progresista celebrará 4 plebiscitos más, en 1998, en 2012, en 2017 y en 2020. No obstante, cambiará su táctica y estrategia haciendo plebiscitos en los que el propio Partido Nuevo Progresista, que está en el gobierno, define y diseña las alternativas contra las que va a ir la estadidad. No va a ser ya el Estado Libre Asociado, la independencia y la estadidad, sino que habrán versiones diseñadas por el Partido Nuevo Progresista para las contiendas. Así, en el plebiscito de 1998 se diseñarán 4 alternativas. La número 3, que es la estadidad. Luego habrá una de independencia y el Estado Libre Asociado, que es la fórmula que ha ganado hasta 1993, se dividirá entre libre asociación y el ELA modificado. O sea, va a haber el voto de Estado librista se pretende dividir. Por lo tanto, un grupo de ciudadanos encabezados por los líderes del Partido Popular y líderes independentistas llevará una causa legal que obligará al Partido Nuevo Progresista a incluir una 5ª columna que se llama ninguna de las anteriores. En el año 2012, el referéndum del 2012, se dividirá en 2 partes. La primera parte es un voto Estado Libre Asociado, sí o no. Se frasea en la papeleta, condición política territorial actual, sí o no. Y habrá una segunda parte donde competirán la estadidad, el Estado Libre Asociado Soberano y la independencia. Como pueden observar, nuevamente se da una versión del Estado Libre Asociado con la cual el Partido Popular Democrático, que es el defensor del Estado Libre Asociado, no está de acuerdo y por lo tanto el candidato a gobernador en las elecciones de 2012, Alejandro García Padilla, pedirá una abstención, un voto en blanco. O sea que los populares que votarían por Alejandro García Padilla en su mayoría votarían sí en la primera parte de la papeleta, apoyan el Estado territorial actual y dejarían la segunda parte en blanco. Esto será significativo para entender los resultados del plebiscito. En el plebiscito de 2017, luego antes del huracán María,
se llamará el plebiscito para la descolonización inmediata de Puerto Rico y plantea la estadidad, la libre asociación o la independencia y el actual estatus territorial. Hay que recordar que en el plebiscito de 2012 el Estado libre asociado fue rechazado por un 54% de los electores, por lo cual hablar de actual estatus territorial es hacer equivalente el ELA con el estatus territorial que fue rechazado en el año 2012. La libre asociación y la independencia son una combinación para meter miedo con la independencia, a la cual se dicen los partidarios de la estadidad que nos llevaría a un estatus igual que el de Cuba o de Venezuela, nos llevaría al hambre. O sea que el miedo a la independencia se enfatiza. Finalmente llegamos al 2020, el plebiscito para la definición final del estatus político de Puerto Rico, donde la pregunta que se le formula al elector o a la electora es: ¿debe ser Puerto Rico admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? En inglés se frasea: Should Puerto Rico be admitted immediately into the Union as a state? Ahora vamos un poco a mirar cuáles han sido los resultados y cómo interpretarlo, además de cómo lo ha interpretado el Partido Nuevo Progresista y los estadistas puertorriqueños. En el plebiscito de 1998, como vemos, la estadidad sacó el 46.5% de los votos. No obstante, ninguna de las anteriores sacó el 50.3% del voto. El gobernador Pedro Rosselló y el liderato estadista reclamaron una victoria para la estadidad bajo la lógica de que ninguna de las anteriores no era una alternativa de estatus. No obstante, aquí hay un rechazo implícito a la estadidad, y no solo a la estadidad, sino a la artimaña que se usó. Nuevamente, en el 2012 se rechaza el Estado Libre Asociado con un 54% de manera contundente. La estadidad de las alternativas que ofrecieron en esa papeleta saca el 44.7%. De hecho, el número mayor de votos que ha sacado la estadidad, 834.191. No obstante, la libre asociación sacó 24.2%, la independencia saca 4.0% y los votos en blanco, ese llamado al boicot de la segunda mitad de la papeleta válida, de la papeleta votada, obtuvieron 26.5%. O sea, 26.5% de las papeletas emitidas estuvieron en blanco en la segunda parte. Por lo tanto, el Partido Nuevo Progresista, el liderato estadista, reclamó que la estadidad había ganado no con un 44%, sino con un 61%. No obstante, ese argumento no pegó, quedó ambiguo y oficialmente se reconoce que ganó, que la estadidad sacó 44.4% y que el voto restante se dividió en 4% para la independencia, 24% para la libre asociación y 26.5% voto de protesta en blanco. Curiosamente, quien pidió el voto en blanco, el voto de protesta, el gobernador Alejandro García Padilla, fue electo en esas elecciones, perdiendo el Partido Nuevo Progresista. Así llegamos al plebiscito de 2017, ¿verdad? Ese plebiscito para decidir de una vez y por todas si había o no apoyo para la estadidad. En ese voto, la estadidad sacó 508.000 votos, hubo un llamado al boicot por todos los partidos y por lo tanto, con un 23% del electorado participando, la estadidad sacó el 97.1% de los votos. No obstante, ese resultado de 97% tampoco fue aceptado como válido en Washington, ni en San Juan, ni en ningún sitio, entendiendo que el boicot había ganado. Por lo tanto, llegamos entonces al plebiscito del 2020. ¿Debe ser admitido como Estado de la Unión Puerto Rico, sí o no? La estadidad va sola, absolutamente sola, sin otras alternativas, y gana con un 52.2%, que son 623.053 votos. Esos son
más de 200.000 votos menos que en su momento álgido en el 2012, y ciertamente la participación en estas elecciones fue una participación de apenas el 52% del electorado. O sea que habiendo 2.3 millones de electores inscritos, 623.000 electores son un poco más de una cuarta parte de todos los electores. Claro, el argumento del Partido Nuevo Progresista siempre ha sido, así es la democracia, ganan los que no votan no cuentan. No obstante, decir que el pueblo de Puerto Rico quiere la estadidad es en realidad una construcción ficticia de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. ¿Y qué va a pasar? Bueno, en este momento el presidente electo Joe Biden ha dicho que favorece la estadidad, pero que el pueblo de Puerto Rico tiene que expresarse. Así que los estadistas han tomado esto como una expresión mayoritaria. Ahora sí que no hay duda, cuando en realidad no es tan sencillo. En el año 1989, el presidente George Herbert Bush, en su primer mensaje del Estado de la Nación, dijo que él favorecía la estadidad y que quería resolver el issue del estatus de Puerto Rico de una vez y por todas. Le encomendó al senador Bennett Johnston de Luisiana que elaborara ese proyecto. El senador Johnston hizo un trabajo excepcional. No obstante, ese proyecto, el S-712, el proyecto del Senado 712 de 1990, murió en el comité, no llegó nunca ni siquiera a ser considerado. Además de esa historia que tenemos, de esa experiencia histórica, en este momento Raúl Grijalva, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que es el que tiene que ver con Puerto Rico, ha declarado públicamente que en este momento, con un Puerto Rico en quiebra, con una Junta de Control Fiscal, no hay ambiente para considerar la estadidad ni para considerar nada hasta que no se resuelvan los problemas que tenemos de mala gobernanza, corrupción, quiebra fiscal, etcétera, etcétera. Y por otra parte, las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez han planteado que propondrán un proyecto de estatus que resuelva el dilema colonial mediante una asamblea constituyente. Por lo tanto, en este momento estoy seguro que ese 52% animará un debate en Washington, pero la solución todavía está muy lejos de ser alcanzada. El problema del estatus de Puerto Rico no se va a resolver. En el caso de la estadidad, podemos observar que la estadidad ha desbordado al Partido Nuevo Progresista. La falta de legitimidad y de credibilidad del Partido Nuevo Progresista ha hecho que muchos estadistas se vayan de ese partido y se afilien a nuevos partidos en unas elecciones donde el Partido Nuevo Progresista fue electo con apenas un 33% del voto, donde las cámaras legislativas fueron electos partidos emergentes, representantes, senadores y representantes de los partidos emergentes, y donde no hay una clara mayoría partidista y hay un derrumbe de esa partidocracia PNP y PPD. Así que es en ese contexto que debe entenderse el desarrollo contradictorio, como vemos en esta gráfica, del voto estadista entre 1967 y 1920. Cuando más votos sacan, el porciento es bajo, y cuando menos votos sacan, el porciento es alto. Y ahora hay un resultado contradictorio, donde 52% debe ser más que 97%, y 623.000 votos representan la voluntad de un pueblo que en el año 2012 tuvo 834.191 votos para la estadidad. Ese es el reto que enfrenta.